El día que tanto temíamos que llegara, 13 de diciembre de 2025, Saturday Night's Main Event, la última lucha de John Cena, finalmente llegó, y la legendaria carrera de Cena terminó con él rindiéndose. Todo mundo se quedó en shock, se sentía un ambiente parecido al final de la racha del Undertaker, y es por eso que hice este video, donde no solo voy a hablar del que Cena haya tapeado rompiendo su lema de nunca rendirse, sino que también hablaré de toda la gira de retiro y les daré mi opinión honesta de si fue un buen retiro o no. En Money in the Bank 2024 John haría una sorprendente aparición, pero al instante los fanáticos notaríamos que en lugar de traer la frase, "My time is now", ahora tenía la frase, "The last time is now". Cena entraría al ring y nos confirmaría lo que todos estábamos pensando, el siguiente año, 2025, sería su último año como luchador de la WWE. Su gira de retiro arrancaría en el primer Raw en Netflix, donde dio una promo básica de face para calentar los motores para Royal Rumble. La batalla real llegó y Cena era el favorito a ganar la lucha, se le notaba entusiasta y lleno de energía, fue capaz de cargar a Braun Strowman y quedó como uno de los finalistas, pero todos sabemos lo que pasó. Triple H le dio la Royal Rumble a Jey Uso, e hizo que eliminara a John Cena. Este evento fue el 1 de febrero y en pleno diciembre seguimos recordando tremenda cagada histórica, es como si le hubiesen dado la batalla real a Brodus Clay o Noe y José, y mínimo ellos tenían carisma, pero Jey Uso, de verdad, y lo peor es que en su momento había muchos bastardos que apoyaban que uno de los mayores bultos de la historia, que tenía un personaje estúpido y sin sentido, y solo recibió ese push por una palabra inventada y ganar a la Royal Rumble, y obviamente que era una cagada apoyar a Iney, porque esas mismas personas que apoyaban a Iney son las mismas que estaban celebrando que perdiera en el torneo de John Cena, porque se dieron cuenta en el camino a WrestleMania que Jey era la personificación de la mediocridad. La gira de retiro de John comenzó del carajo con Royal Rumble, un bulto que ni es talento joven o alguien nuevo eliminando a Cena, todos dijimos ya está, aquí se terminó la credibilidad de Cena. El 1 de marzo se llevaría a cabo Elimination Chamber, donde el rapero mayor ganó la cámara de la eliminación y podría retar a Cody Rhodes en WrestleMania. El campeón saldría para saludar a su oponente, pero su conversación sería interrumpida por el Final Boss. La Roca le preguntaría a Cody si aceptaría la propuesta de vender su alma a cambio de tener lujos y el trato que recibiría un dios. Cody rechazaría la propuesta y abrazaría a Cena, pero la cámara enfocaría el rostro del líder de la Nation y ocurriría uno de los mayores turn heel de la historia. En su momento, a inicios de marzo de este año fue una muy buena decisión, porque John venía de la cagada colosal que fue Royal Rumble y el turn heel anuló completamente eso. Ahora John era el más grande villano de todos los tiempos, el héroe de todos los niños se había ido al lado oscuro, y fue un muy buen acierto por parte de la WWE, ya que te dejaba con la intriga de qué pasaría, qué haría este John Cena villano, y por qué hizo esto en su retiro. Pero con todo esto que estoy diciendo me refiero a en su momento, en marzo de este año, un John Cena villano fue espectacular. Ahora que la carrera de Cena terminó puedo decir que el turn heel fue un grave error. Y no me malinterpreten, por supuesto que el cambio a villano anuló la muerte de la credibilidad de John Cena, pero el mayor problema fue que no hicieron absolutamente nada con este Cena. Pasaron 20 años para que John se volviera rudo. Vince nunca quiso jalar del gatillo porque John funcionaba como héroe y ayudaba a muchas fundaciones, y ahora que por fin se atrevieron a hacerlo heel, no pasó nada. La Roca desapareció, no hizo nada para ayudar a Cena, no lo volvieron a mencionar, y ni siquiera mandó a alguien a que ayudase a John. Ah, no, esperen, si mandó a alguien, a Travis Scott, qué tontería. John apareció unas cuantas veces en los shows semanales de cara a WrestleMania y de todas sus promos, la primera fue la mejor, porque insultaba a los fans por primera vez, y les decía sus verdades a todos, pero después la WWE le hizo repetir esa promo una y otra vez. Prácticamente cualquier show del camino a WrestleMania era que Cena insultara a los fans. Sale Cody, dice dos cosas y le hace un crossroads, que ese también fue otro problema, es el más grande héroe convertido en villano, y en lugar de ser el más grande villano se volvió un llover. Y si a eso le agregabas que el turn heel no tuvo construcción, no tuvo impacto, que La Roca tuviera su alma, y que encima dio la misma promo en todos los shows, terminó con una de las mayores oportunidades que tuvo la WWE para llamar la atención siendo desaprovechada. Sin embargo, a pesar de que prácticamente no hubo ningún ingenio en el buqueo, y que Cena se volvió un llover con un personaje básico, seguía siendo John Cena, seguía llamando la atención, y seguía habiendo hype por el main event de WrestleMania 41, era imposible cagarla, es el magno evento, tienes a John Cena y a Cody Rhodes, incluso si Triple H no pusiera nada de esfuerzo en el buqueo del combate, seguiría habiendo un combate bueno y un main event bueno, porque estos dos saben lo que hacen. Nos dieron un combatazo en SummerSlam
Sam que lo prueba, pero obviamente que el asesino cerebral no iba a dejar que el último WrestleMania de John fuera bueno, no pasó nada, y yo sé que era una lucha normal, pero perfectamente pudieron noquear al árbitro y que pasarán muchas cosas, mesas, sillas, interferencias, pero mandaron a Travis Scott, no usaron nada, y tras media hora de la nada misma Cena ganó usando el campeonato, no tuvo nada de epicidad el campeonato mundial número 17 de su último WrestleMania, y la cereza del pastel, TKO nos demostró que no le importaba si era el último año de John, y tenías la lona llena de patrocinios, y la barricada patrocinando unos helados, como si fuera un show semanal y no el último WrestleMania en la carrera de John Cena. Pero incluso, después de un main event aburrido, tener a un John Cena villano que no hace nada, a una vieja hip, porque era un John 17 veces campeón mundial, y una parte de nosotros seguía teniendo esperanzas en que harían algo bien por primera vez en sus vidas, y en el Raw siguiente Randy Orton le haría un RKO, y a partir de ahí comenzaría la despedida de Cena de sus más grandes rivales, empezando con Randy, donde igual, las promos no fueron la gran cosa, pero como eran Randy y Cena aún así te tenían al pendiente de lo que pasara, tuvieron su combate en Backlash donde en su momento dije que no me convenció del todo pero con el pasar del tiempo siento que me ha gustado más, al final del día es la última lucha entre estas dos leyendas y fue entretenida. Después peleó contra R-Truth en Saturday Night's Main Event, que como tal no era una lucha que yo pedía, y tampoco fue la lucha más entretenida del mundo, pero para estar en un Saturday Night's Main Event está bien ya que es un house show disfrazado de evento, pero lo importante no fue su lucha contra R-Truth sino lo que pasó después, John Cena ya había ganado, ya no tenía nada que hacer en esa arena, perfectamente se pudo ir y descansar, pero Triple H decidió que porque sí, de la nada, atacara a Jey Uso, para que se pactara este mojón para Money in the Bank. Imagínate decirle a alguien que no ha visto la WWE en los últimos años, que John Cena, el luchador que él veía cargar a gigantes, inspirar a millones, ganar títulos, peleando contra un bulto y un consentido, en lugar de tener luchas más importantes o mínimos segmentos que sean dignos para su retiro, pelea contra estos dos, y acá no me pueden decir como con Dominic que supuestamente hace bien su papel y me hace odiarlo, son face, y son dos pedazos de mierda, uno porque de por sí es un bulto, y otro porque Triple H le dio un buqueo horrible que lo mandó al carajo. Y es que además es una lucha completamente sin sentido, se supone que venderle tu alma a La Roca te daría lujos, podrías tener tiempo para ti y también ser el campeón, pero ahora resulta que John vendió su alma destruyendo su legado como héroe y todo para que sus supuestos lujos no existan, y tiene que pelear contra estos dos, ¿qué sentido tiene? Y encima hace equipo con Logan Paul, doble incoherencia, este John villano, que supuestamente vendió su alma porque se cansó de la relación tóxica con los fans y por lo tanto ahora hará todo él solo, de la nada hace equipo con el primer heel que ve para combatir a Amy Uso y Cody Rhodes, si realmente hubiese vendido su alma se hubiera largado de esa arena apenas terminaba su lucha contra R-Truth, y si se topaba con ella o algo le daría importancia, porque no valdría la pena gastar su tiempo en ahí. Pero adivinen que, no solo tuvo ese combate sin sentido y aburrido, sino que además lo perdió, claro que sí, y no digo que John en su año de retiro tenía que ganar siempre, pero es tu maldito campeón, y en lugar de defender el oro tiene esta lucha nada que ver y la pierde. De ahí Cena volvió a enfrentar a viejos rivales, esta vez CM Punk, que después de medio año al fin tuvimos una promo diferente, la imitación de la Pipe Bomb, en su momento me gustó mucho, y hoy en día mi percepción no ha cambiado del todo, obviamente no hay nada de creatividad, es solo copiar y pegar y ya, pero al menos están copiando algo bueno, no como la promo de John después de Elimination Chamber que la copiaron y pegaron 83 veces. Luego hubo un segmento divertido de Punk imitando al Dr. of Toganomics que no me puedo quejar, aunque me hubiese gustado más un CM Punk como el de 2011, pero bueno no se le puede pedir mucho a esta gente, y su lucha, un festival de interferencias, hasta Penta y Sami Zayn salieron, que tenían que ver, quién sabe, pero ahí estaban, y es una lucha que yo la verdad no recuerdo nada, en los comentarios me pueden decir si les pareció buena lucha esta, porque la verdad si no recuerdo quizás es porque no me pareció impresionante. Y tras 6 meses de una cagada tras otra, un Cena heel Joberry con personaje básico, llegaría el tan ansiado turn face, el cual fue de la nada, no hubo construcción para el John heel y tampoco para el John face,
Cody lo atacó y lo obligó a firmar el contrato de su lucha en SummerSlam y se hizo face porque sí. Obviamente todos apoyamos la decisión porque nos dimos cuenta que Triple H no fue capaz de buquear un John Hill decente, y lo único que podía salvar la gira de retiro era hacerlo face, pero ni siquiera se esforzó en darle una justificación, y no te estoy diciendo que debieron hacer una historia súper compleja de la redención de John, no, mínimo haz algo decente. Esta gente nos ha dado tanta mierda que ya solo te pido algo comestible, y ni eso pudo hacer. Pero bueno, John ya es face, llegó SummerSlam y fue un combatazo, diría que fue la segunda mejor lucha del retiro ya que la lucha del 13 de diciembre gana solo por la epicidad y el drama que generaba, pero en cuanto a cómo fue la lucha, y lo que ocurrió este combate gana, John le hizo 8 ajustes de actitud a Cody, y aún así sobrevivió. Cena también aguantó varios crossroads, usaron objetos, y al final John perdió el campeonato. Me hubiese gustado que se retirara de verdad como el último campeón real, The Last Real Champion, pero claro, no creo que a John le hubiese gustado eso, y no sería sorpresa que él haya pedido perder contra Cody. Después peleó en SmackDown en una lucha tag team, y peleó contra Logan Paul en Clash en París. Creo que hasta ahora no había hablado de esa lucha, pero esta es mi opinión. De base, el hecho de que Cena haya cambiado a face de la nada mandó al carajo la coherencia, y por ello es extraño ver que hace nada hacía equipo con Logan y ahora lo enfrenta mano a mano. Y otra cosa, Logan es buen luchador, y además se gana muy fácil el odio de las personas, así que no me puedo quejar en que John enfrente a un heel de la nueva era, pero tenía que ser en un evento pago por ver. Perfectamente pudo ser una lucha de un SmackDown y guardar para Clash en París la lucha contra AJ Styles, y así teníamos un encuentro lindo, con construcción, y lleno de cánticos de los franceses. La verdad el evento no lo vi, no recuerdo qué estaba haciendo ese día o qué pasó, pero el caso es que no lo vi, pero algo que es digno de mencionar es que John a partir de su lucha contra Logan empezó a usar los finishers de otros luchadores, cosa que me parece un muy buen homenaje a sus rivales, y es bueno ver que, a pesar del trato horrible que le dio Triple H, y que no vimos ningún buen segmento en todo el retiro, mínimo sus luchas son divertidas, y John a pesar de la edad se esfuerza por dar un espectáculo que esté a la altura. Y nos lo demostraría en su último SmackDown de la historia, donde enfrentó a Sami Zayn en un reto abierto por el título de los Estados Unidos, cosa que en su momento odié porque era el último show de la marca azul de John, y en vez de hacer algo más importante enfrentaba a Sami Zayn, que no es el Sami Zayn de 2015, es el Sami Zayn de la era Triple H. Sin embargo esa pelea nos dejó los retos abiertos del título de los Estados Unidos, y por ende hoy en día tenemos a Ilya Dragunov dando combatazos semana a semana, así que no estuvo mal que ese fuera su último SmackDown, ya que le daba la oportunidad al roster de brillar en los retos abiertos. Y en cuanto a la interferencia de Brock Lesnar, tiene sentido que lo hagan para que no pierda Sami el título y así después lo ganara Dragunov, pero creo que pudieron hacer un mejor final, haciendo más épico el encuentro y que al final queden los dos tendidos en la lona y el árbitro tenga que hacer la cuenta de 10 o algo parecido. Luego fue Mojón Palooza, que lo único rescatable es la entrada de John Superface, y seguido de ello su último show en Massachusetts, su ciudad natal, que me hubiera encantado que su última pelea hubiese sido en Massachusetts, pero son detallitos que lamentablemente no se dieron, y en ese Raw sería donde enfrentaría a Dominic Mysterio, que al menos a mí, cuando escuchaba la posibilidad de John volviéndose campeón Grand Slam, sí me llamaba la atención, pero a la vez no me gustaba que tendría que pelear contra Dominic. Aún así la lucha se dio y John ganó el título intercontinental, que me parecía espectacular. Nos quitábamos de encima el reinado del terror de Dominic, y veíamos por primera vez a Cena con el campeonato intercontinental. Solo le quedaban 3 fechas y una de ellas era Survivor Series. Perfectamente pudo haber regresado la lucha de campeón contra campeón, y sería conveniente, porque así John tenía una luchaza en su último pay-per-view contra Ilya Dragunov, nos regalaban un Dream Match, y tenía sentido en el buqueo, ya que no afectaba al torneo para designar su último rival, porque no le estarían regalando la oportunidad a un luchador. Es una lucha pactada de campeón contra campeón mano a mano, pero obviamente estamos hablando de los creativos de la WWE, y en sus últimas 4 fechas, peleó 3 veces contra Dominic. Venga ya, y yo sé que John dijo que le gustó perder con Dominic y que esto y lo otro, pero obviamente no le importa, porque ya se pasó el juego, ya está en el final de su carrera y siempre ha sido agradecido por todo, pero que insulto al que está viendo el show en casa, que John Cena fue nuestro héroe y el luchador favorito de muchos, y ves que sus últimos combates es contra un bulto. A John Cena no le importa porque ya estaba en el final de su legendaria carrera, pero no puedo decir lo mismo de los millones de fans que él tiene, y si él quería impulsar al talento joven, entre comillas, hubiera peleado contra Ilya,
y sería una mejor lucha, y una lucha mucho más digna para su último pay-per-view. Y sobre todo, no se cagarían en la coherencia de que a Dominic le regalas una oportunidad, y del otro lado se mató medio roster en un torneo intentando conseguir una oportunidad para enfrentarlo, y es que además Dominic ya era campeón de AAA, no tenía ningún sentido regalarle la oportunidad siendo ya campeón mundial de otra empresa. Y tras todo un año caótico llegamos a Saturday Night's Main Event, que antes de hablar de esa lucha, tengo que hablar del cómo fue buqueado su última lucha de la historia. Yo sé, que escoger al último rival de Cena es una tarea imposible, tuvo muchas rivalidades buenísimas, hay muchos nuevos talentos en el roster, y hay muchas posibilidades, y el que hagan un torneo quizás no me convencía del todo, pero comprendo que escoger solo uno era difícil, pero en serio, esta gente se dedica a cagarla históricamente. ¿Cómo puedes hacer que en tu torneo y el Uso, solo Sikoa, metas 2 veces al Miz, y que pierdan Zack Ryder y Dolph Ziggler? No metió a nadie importante exceptuando a Gunther, y los únicos talentos nuevos fueron Carmelo Hayes y Penta. Si John Cena se dejó ser humillado por Dominic y mandar al carajo su último pay-per-view, porque en su torneo no hay nadie bueno, o sea que a Dominic le regalas cosas porque supuestamente John lo quiso, y en el torneo de su último rival, el final de su carrera, no metes a los supuestos talentos jóvenes, y metes a los mismos de siempre, y las únicas sorpresas que nos diste las mandaste al carajo. Si es que todavía veo las semifinales del torneo y me sigue dando asco ver a Ina, solo Sikoa y LA Knight ahí, que yo antes apoyaba a LA Knight, pero desde que su push tardó siglos en llegar y aún no ha llegado, y que con el pasar del tiempo fui perdiendo interés y llegaron luchadores mucho mejores en el ring y con mejores personajes, hizo que ya lo único que quería fuese que Gunther ganara, porque el resto era una cagada. Y no solo es que el torneo no tuvo nada interesante, o que una de las sorpresas como Dolph ni siquiera ganaron sus luchas, es que además se cagaron en toda la carrera de John, porque si yo fuera Booker, haría que su último rival fue algo realmente épico, que realmente se están jugando ser el último rival de Cena y tener la posibilidad de derrotarlo en su retiro, que los combates tuviesen talentos de verdad dando combates largos, donde hay varias llaves y finishers, y no te estoy pidiendo que el torneo estuviese lleno de Kenny Omegas y con violencia, no, un torneo a la altura de la carrera de John, que se sienta que es el fin del líder de la Cena, que haya falsos finales, que haya luchadores que vienen súper fuertes y sorprendentemente pierden, pero no, un viernes de la nada Gunther derrotó a LA Knight y se volvió el último rival de Cena, sin nada de epicidad ni nada. Ahora sí, ya hablamos de toda la gira de retiro, di mi opinión de cada evento y que fue una cagada y que no. 13 de diciembre, Saturday Night's Main Event, Gunther contra John Cena. Para empezar, el hecho de que sea Gunther quien retire a Cena antes del evento me generaban muchas emociones distintas, en parte sentía que era lo correcto y por otra parte no, pero mientras veía el combate, me sentí mucho más seguro respecto a que fue la mejor decisión, porque si lo que quería John era impulsar a las nuevas caras de la WWE, no tendría sentido un face contra face, y si buscabas villanos en el roster no hay nadie, Gunther era el mejor que tenías, y otra ventaja es que esta lucha es pro wrestling en su máxima expresión. Gunther, un villano que respeta al deporte y parece sacado de los años 70, y Cena, el máximo face que ha existido. Y la lucha libre se trata de generar emociones, toda la lucha estuve feliz, triste, enojado y emocionado, porque me encantaba ver a estos dos pelear y que nos dieran una dosis de pro wrestling clásico, y también tenía miedo de ver a Cena tapear o incluso de verlo ganar porque también apoyaba a Gunther. Se puede decir que, la construcción de la lucha fue un asco como siempre porque hicieron un torneo sin esfuerzo alguno, pero como tenías a estos dos, el mayor face que existe y el mayor heel de la actualidad dio como resultado un muy buen combate, que precisamente eso quería, algo épico, una última lucha épica. Me hubiese encantado que además fuese un estadio y fuese Massachusetts, pero bueno, y al final, Gunther hizo tapear a Cena. Que les seré honesto, yo personalmente cuando veía la lucha, vi a Cena sonreír y otra vez experimenté una montaña rusa de emociones, porque sabía que se acercaba el final, y lo vi sometido en el mataleón y sabía que se rendiría, y por ello me sentía triste, y hasta eso un poco enojado, y cuando lo vi tapear por supuesto que grité no, porque era mi yo niño que conoció la WWE gracias a él, que veía al hombre que me enseñó a no rendirme rindiéndose. Pero al pasar de unos pocos minutos, y asimilar que se acababa de terminar la última lucha de John, me empezó a gustar lo que estaba viendo. Gunther había revivido, desde WrestleMania 41 que Gunther había muerto y cada que salía yo lo seguía apoyando porque es uno de mis favoritos pero no con tanta fuerza, pero ahora veía el renacimiento de Gunther, que es espectacular, porque en todo este año les he dicho que no ha habido ningún villano, todos han sido enterrados o humillados, y ver que por fin tenemos un heel me llenó de alegría. Que por supuesto,
Triple H la va a cagar, es cosa de tiempo para que Gunther rete a un campeón y no pueda dar una promo buena, porque el campeón le va a decir frases básicas de face y Triple H va a hacer que Gunther sea humillado por esas frases, pero aún así, en estos mismos instantes tenemos un heel de verdad, y me llena de felicidad ver que un heel de verdad venció a Cena, y no otras bazofias, y que se cumplió lo que él quería y lo que nosotros queríamos, él quería impulsar las nuevas caras y nosotros queríamos buenos villanos y ambas se cumplieron. Y obvio que al tratarse de que John Cena haya tapeado generó odio real hacia Gunther, e inmediatamente salieron los ardidos a decir, él perdió con Io Uso, y Io Uso lo hizo tapear, es la perra de Iney, y que acaso John Cena no perdió contra Orlando Jordan y luego ganó el título máximo en WrestleMania, y luego contra Solo Sikoa y Austin Theory, que acaso Randy no perdió contra Lance Storm y Jinder Mahal, Undertaker contra Vladimir Kozlov y Maven, todos han tenido momentos oscuros, y se han recuperado de ello. Y se me hace muy estúpido pensar que haya gente que quiere desmeritar a Gunther por decir que EA lo hizo tapear en abril y estamos en diciembre, y luego defienden a Dominic Mysterio, y yo ya lo he dicho, apoyar a Dominic es cagarte en el wrestling porque apoyas a un luchador que no tiene nada bueno, en lugar de a los otros 300 talentos del roster que te aportan un producto fresco y nuevo, y acá se demuestra, apoyas al bultazo de Dominic y tratas de desmeritar a Gunther, un villano de verdad que no anda diciendo, déjenme hablar, no, él goza los insultos y él sigue hablando aunque lo abucheen, y qué bueno que Gunther se haya recuperado en este mismo año, porque perfectamente Triple H lo pudo haber dejado así, pero le regresó la Sinfonía 9 como música, le devolvió la credibilidad y es el mejor heel de la era actual. Y cuando se terminó Saturday Night's Main Event me quedé pensando en el cómo algo me gustaba tanto y a la vez no, porque teníamos un villano al fin, pero vi cómo se rendía John Cena, e igualmente, pasaron las horas y me di cuenta que fue el mejor final que le pudieron haber dado a su carrera, y ojo, Triple H para mí sigue siendo un idiota, no crean que soy como esos mediocres que apenas la WWE hace algo bien dice que perdono Triple Cine o esas mamadas, no, aplaudo que hayan hecho algo bien por primera vez en sus vidas, y les pido que mantengan la calidad aunque ya les digo que eso no va a pasar, y digo que fue el mejor final, porque si Cena ganaba, ok, ganó Cena, y... seguimos igual, hay bultos campeones, no hay villanos buenos, no hay nada, y si Cena perdía impulsaba a un villano, pero encima perdió por submisión, que eso lo impulsa estratosféricamente, y miren que lo digo yo, que siempre critico el trato a Cena, vamos si hasta me llamo Mr. John 619 por una razón, y aún así me parece bien que Cena haya perdido, porque incluso miren el final, Cena sonríe, sabe que es el final, no hay razón para forzar a su cuerpo para que dé más, él ha estado 23 años en el juego y todo tiene que llegar a su fin. Y por ello no significa que rompe su frase de nunca te rindas, no, él no solo ponía en práctica el que no nos rindamos, él nos decía a nosotros que no lo hiciéramos, su tiempo se terminó, pero nuestro tiempo es ahora, todavía tenemos tiempo de hacer todas las cosas que no hemos hecho, todavía podemos estudiar una carrera, buscar un trabajo, formar una familia, hacer las locuras que siempre quisimos, porque él nos enseñó a que no nos rindamos porque nuestro tiempo es ahora, y el día que las cosas no pinten bien, y que nos demos cuenta que de las time is now, tendremos que despedirnos como debe ser, con una sonrisa, y no tendidos en la lona sin dar pelea, porque la vida es así, que bonito sería que siempre ganáramos y nunca nos pasarán cosas malas, pero no es así, y en algún punto tendremos que tapear, y no porque no podamos más, sino porque ya no hace falta hacer más. Y eso fue toda su gira de retiro, ¿fue un buen retiro? No, perfectamente pudo haber sido mejor, mucho mejor, Cena dijo en una reciente entrevista que él quería 200 fechas, y aunque eso sonaba imposible, perfectamente le pudieron dar más de 36 fechas, y así construir mejor sus feudos, porque ese fue un gran problema, se pactaba una lucha para un evento y Cena no aparecía hasta que fuera el evento, o si no aparecía una o dos veces en los shows semanales, y si a eso le sumabas que en sus pocas apariciones para construir la rivalidad no se esforzaban en el buqueo hizo que todo el año se sintiera desaprovechado, la cagaron demasiadas veces, lo elimina y Uso, se hace heel y no hacen nada con él, pelea en un combate en parejas incoherente y pierde, sus luchas se llenan de interferencias, se hace face de la nada y como ya se gastó la mayoría de sus fechas no es aprovechado, y en sus últimos días lo hacen pelear 3 veces contra Dominic Mysterio sin ninguna justificación en lugar de pelear contra alguien bueno.
Si tuviera que resumir el retiro de Cena en una palabra sería desperdicio, porque hubo muchas oportunidades y ninguna fue aprovechada correctamente. Quizás puede que sea peor que el de Kurt Angle, porque mínimo Kurt fue una sola lucha, lo humillaron una vez y ya, a John lo descuartizaron 17 veces en este año, pero a pesar de todo, lo seguiré recordando con cariño, porque aunque no vimos nada bueno por parte de la WWE, sí vimos algo bueno por parte de John, y nos compartió lo último que le quedaba en el tanque.